Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Genesis, para todos aquellos que no me conocen y sin más nada que decir, comencemos. El día de hoy hablaremos sobre el matrimonio West. Fred y Rosemary West eran considerados un matrimonio sumamente normal. Ellos crearon su propia familia y todo esto ocurrió en Inglaterra en el año 1994. Pero nadie sabía que en ese hogar en la calle 25 de Cromwell se ocultaban distintos horrores que iban desde maltrato verbal hasta abuso sexual, y esto incluía a sus propias hijas. El inicio de esta historia comienza en el año 1941 con el nacimiento de Fred. Él nace en un seno familiar de granjeros. A medida que iba creciendo, desarrollaba distintas habilidades en la granja. Sin embargo, esto solamente sirvió para condenarlo a una vida de largas jornadas laborales. Y esta era la parte un poco suave de su vida, debido a que las noches se llenaban de horrores para él. Su padre era alcohólico y era agresivo, por lo tanto lo golpeaba, lo maltrataba, y su madre abusaba de él sexualmente. Él tenía 12 años cuando todo esto comenzó. Fueron años tras años hasta que un día él decidió irse de su hogar. Fue a distintos poblados cercanos, pero solamente se dedicaba a robar y a dormir en las calles. Llegó un punto en que simplemente se obstinó de esta situación y regresó a su hogar para seguir viviendo los distintos horrores y maltratos que venía sufriendo, pero con la tranquilidad de tener un techo sobre su cabeza. En esta oportunidad decidió comenzar a drenar todo ese abuso que él iba sufriendo, y su primera víctima fue su hermana menor. Comenzó a abusar de ella, a golpearla y a violarla. Esto fue desarrollándose años tras años hasta que la niña decidió confesar. Comenzó un proceso judicial en su contra, pero Fred siempre seguía alegando que era inocente. Cuando cumplió 20 años de edad, su caso fue sobreseído y fue allí donde decidió irse del hogar de sus padres a seguir probando suerte en distintas ciudades. Compró una casa rodante y se fue en ella a probar suerte. Fred se caracterizaba por una personalidad arrogante, petulante, y a pesar de que no era agraciado físicamente, sí tenía el don de palabra y de convencimiento, pero especialmente con las mujeres. Tenía carisma con ellas, y fue así como conoció a Rena Costello, la que sería su primera esposa. Rena se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, al momento de conocer a Fred, ella estaba embarazada de uno de sus clientes, que era un chofer asiático, y a Fred esto simplemente no le importó. Decidió casarse con ella y así adoptar a esa niña que venía en camino, llamada Charmaine. Un año después, esta pareja tuvo su primera hija, llamada Anne-Marie. Debido al distinto movimiento de esta familia en esta casa rodante, la inestabilidad era el pan de cada día. Fred iba pasando de un trabajo a otro porque simplemente no tenía estabilidad. A pesar de que Rena se dedicaba a la prostitución, llegó un punto en que no pudo seguir soportando las exigencias sexuales que le hacía Fred a ella, y simplemente decidió abandonarlo y regresar a su país natal, Escocia, dejando a Charmaine y a Anne-Marie al cuidado de Fred, aún sabiendo que él no iba a ser capaz de cuidar de ellas solo. Posterior a eso, Fred buscó una niñera llamada Anne McPhail, la cual tuvo una relación con ella a medida que iba cuidando de las niñas, y llegó a un punto en que salió embarazada de Fred. Por todo lo que iba viviendo, Fred ya había decidido no tener más hijos, y la única solución que se le ocurrió fue deshacerse de Anne y de su niño. La estranguló, le abrió el estómago, sacó a su niño y a ambos los enterró a las afueras de la ciudad en la cual se encontraba en ese momento. Pero como manera de trofeo, él decidió cortarle los dedos a esta mujer y guardarlas como un recordatorio de lo que había hecho. Nadie reportó a esta mujer como desaparecida, sin embargo su cuerpo apareció en el año 1994. Un año después conoció
a la que sería compañera de Fred, Rosemary Letts. Ella tenía el mismo morbo, la misma personalidad pervertida y psicópata, la cual haría la compañera perfecta para todos sus crímenes. Rose era despiadada, tenía ese morbo por tener relaciones con cualquiera y que Fred le estuviera mirando mientras hacía eso. Rose Letts nació el 29 de noviembre del año 1953 y al igual que Fred tenía un pasado oscuro. Ambos padres eran esquizofrénicos, pero su padre era esquizofrénico paranoico y su madre era esquizofrénica depresiva. Su madre, mientras tenía a Rose en su vientre, fue recibiendo distintos tratamientos para su depresión, entre ellos la terapia electroconvulsiva, lo que hizo que Rose naciera con cierta modificación en su comportamiento, y no es una forma de justificar su personalidad psicópata, pero sí fue un factor influyente. Su madre Daisy llegó a un punto en que decidió mudarse y dejar a su marido. Se fue con Rose, pero esta al crecer decidió regresar a casa de su padre y allí lo único que recibió fueron abusos sexuales de su parte. Ella sentía que era la única manera de ir controlando a su padre y crear cierto lazo entre ellos. Lo que no sabía es que esta violación iría transcurriendo a medida que fue pasando los años y además era un amor enfermizo. Esto fue haciendo que Rose desarrollara un gusto por los hombres mayores y fue un factor determinante al momento de conocer a Fred. Ella lo conoció y quedó maravillada con él, simplemente le encantó, y él le llevaba 10 años de diferencia. Rose decidió mudarse con Fred y por lo tanto se hizo cargo de Charmaine y de Anne-Marie. Ella como madre era sumamente pésima y lo que hacía era desquitarse y maltrataba constantemente a estas dos niñas. Tenía un especial desprecio por Charmaine. Rose quedó embarazada de Fred. Esta niña nació en octubre del año 1970 y le pusieron como nombre Heather Ann. Heather sería una más de las víctimas de esta pareja. Charmaine era una de las que recibía la mayor parte de estos abusos, sin embargo, nunca lloró a pesar de la cantidad de palizas que Rose le propinaba y de los abusos constantes de parte de Fred. Charmaine desapareció de un momento a otro. Fred no estaba en ese lugar debido a que estaba trabajando en un poblado cercano y Rose simplemente alegó que esta niña se regresó a Escocia porque su madre la vino a buscar. Esto ocurrió alrededor del año 1971. La madre de Charmaine decidió regresar y buscar a Fred para poder quitarle a esta niña y llevársela a Escocia. Fred aprovechó esta situación, la citó, también la estranguló, la enterró a las afueras de la ciudad, cerca del cuerpo de su primera víctima, y también le amputó, le cortó los dedos para guardarlo como una manera de trofeo. Se los entregó a Rose y eso era un trofeo que tenían constantemente en su casa. En 1972, Rose y Fred se casaron. Tuvieron su segunda hija llamada Mae. Meses después de haberse casado, Fred incitó a Rose a que se prostituyera y esto ella no escandalizó, y producto de esa prostitución constante tuvo 7 niños. Debido a la gran cantidad de hijos que tuvieron, decidieron mudarse a una casa más grande y esa casa era en la calle 25 de Cromwell en Inglaterra. Como Fred tenía habilidades para la construcción, decidió crear en la planta alta una habitación especial para Rose. De hecho la llamó así, la habitación de Rose, donde ella podría ejercer la prostitución de una forma más cómoda, más tranquila posible, y entre sus distintos clientes estaba su propio padre Bill Letts. Esta persona solamente la visitaba para sostener relaciones sexuales con ella, la cual tuvo el visto bueno de parte de Fred, y simplemente esta fue la manera principal en la que fueron manteniendo a su familia. Una señal para los niños para que no ingresaran a esta habitación en el momento que Rose estuviera con un cliente, Fred decidió colocar una luz roja. En ese mismo año conocen a Carolina Roberts. Ella vendría siendo la niñera de los hijos del matrimonio.
Mientras que Rose ejercía la prostitución en la habitación de arriba, ella cuidaba a los niños. Esta chica para ese momento tenía 17 años de edad y el matrimonio West, dentro de su perversión, le invitaron a unirse para hacer una especie de orgía sexual, a lo cual ella se negó y decidió abandonar su trabajo. Unas semanas después, en la noche, encontraron a Carolina en un stop, es decir, pidiendo que la llevaran en una cola, y el matrimonio, al encontrarla, deciden bajarse del carro, le piden perdón a manera de carnada para que ella se sintiera tranquila y abordara el carro. Carolina simplemente se quedó en el lugar y ellos decidieron agarrarla por la fuerza, meterla al automóvil, drogarla y posteriormente, cuando la llevaron a su casa, decidieron abusar de ella. Fue alrededor de 2 días de abusos sexuales constantes, tanto de parte de Fred como de parte de Rose. La dejaron libre con la condición de que volviera a trabajar con ellos, lo cual Carolina aceptó. Sin embargo, ella decidió ir a la policía y poner una denuncia, pero al transcurrir los días decidió retirar la denuncia y a este matrimonio solo le pusieron una multa de 25 libras esterlinas a cada uno. Comenta en una entrevista esta señora Carolina que ella se arrepintió de eso y que hubo un episodio donde Fred le comenta: ¿sabías que Anne-Marie ya no es virgen? Y Carolina inmediatamente mira a la niña y la niña baja la mirada. Con eso le estaba confirmando que él estaba abusando de ella, y ella simplemente concluyó que no abusaba solamente de esa niña, sino de todas las demás. La violación de esta niña de solo 8 años de edad fue un poco más trágica de lo que Carolina o cualquiera pudieran creer. Fred creó una habitación de tortura en el sótano de la casa especialmente para esta niña. Junto a Rose la ataron y la grababan constantemente mientras que Fred abusaba de esta niña bajo la mirada atenta de Rose. Fue tanto el abuso sexual con esta niña que ella salió embarazada, pero perdió al niño. Fred iba violando a todas sus hijas, pero una de ellas le comentó a una compañera de clases lo que estaba sufriendo. Esta compañera a su vez le comenta a su madre y ella decide poner una denuncia ante la policía de los distintos maltratos que iban recibiendo esas niñas. Fue así como formalmente se inició un proceso en contra de este matrimonio. Fred fue acusado tanto de maltrato infantil como violación, pero Rose solamente fue procesada como cómplice. Sin embargo, este caso se derrumbó debido a que 2 de los testigos principales se negaron a declarar. Aún así, el caso dio pie a una investigación exhaustiva a este matrimonio debido a la desaparición de Heather. Heather desapareció y esta familia no encontró ninguna excusa o simplemente no se tomó la molestia de explicar qué pasó con esta niña. Entre los hijos de esta pareja rondaba una especie de juego entre ellos que arrojó una pista. El juego entre estos niños iban constantemente mencionando a Heather y decían que si no hacían caso iban a terminar como ella en el patio de la casa. Esto fue tomado como una pista principal para encontrar a esta niña. Fue así como en el año 1994 la policía consiguió una segunda orden de registro y así poder cavar en el patio trasero de esta casa, lo cual fue cubierto mediáticamente de una forma muy amplia, incluso con helicópteros, y se encontró efectivamente los restos de Heather, y fue así como el proceso judicial dio pie de manera formal en contra de este matrimonio. Fred y Rose fueron llevados al tribunal de Gloucester el 30 de junio del año 1994 con los siguientes cargos: 11 asesinatos por parte de Fred y 10 por parte de Rose. El 1 de enero del año siguiente, es decir, 1995, se encontró a Fred muerto en su celda. Se suicidó con una cuerda que fue hecha con una de sus cobijas unos días atrás, lo que deja a Rose sumamente sola en este caso. Recordemos que Fred
había sido acusado de 11 asesinatos y ella de 10. Fred dejó 2 cartas, una alegando su inocencia y en otra dirigida a Rose diciéndole que le esperaba en el infierno. Fred fue cremado y a su funeral solamente estaba el personal del cementerio y su hija, quien fue la que se llevó sus cenizas. Rosemary West fue condenada a 10 cadenas perpetuas. Esto bajo la figura jurídica llamada tarifa de por vida, lo que implica que jamás saldrá de prisión. Tiempo después, tanto la casa de los West como la casa vecina fueron derribadas para crear en su lugar un simple callejón. De esta manera busca borrarse todo recuerdo de esas atrocidades que allí ocurrieron. Esto ha sido todo por el caso de hoy. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes darle like y puedes suscribirte al canal. Y si tienes algún tema a sugerir puedes dejarlo en los comentarios. Así que nos vemos en un próximo video. Thank you.